Durante más de 2 décadas, Inés Gómez Montt fue sinónimo de carisma, glamour y éxito en la televisión mexicana. Su risa contagiosa, sus entrevistas espontáneas y su presencia deslumbrante frente a las cámaras la convirtieron en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latinoamericano. A través de programas como Los 25 Plus o su paso memorable por Ventaneando, se consolidó como un rostro familiar en millones de hogares. Más allá de los reflectores, cultivó una imagen pública de madre devota y esposa enamorada, mostrando con orgullo su numerosa familia de 6 hijos, su vida entre celebridades y su aparente estabilidad emocional. Sin embargo, detrás de ese retrato cuidadosamente construido, se tejía otra historia. Una historia que comenzó a salir a la luz cuando en septiembre de 2021 se emitieron en su contra órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, junto a su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga. La transformación fue drástica. De ser considerada un ícono de la televisión, pasó a convertirse en una figura señalada en uno de los casos judiciales más controversiales de la última década en México. Las cámaras que antes la aclamaban, ahora la perseguían, mientras las autoridades mexicanas activaban alertas internacionales y congelaban cuentas bancarias. El caso despertaba un morbo colectivo. ¿Cómo es posible que una presentadora de espectáculos estuviera vinculada a un presunto esquema de desvío millonario de recursos públicos? ¿Hasta qué punto era ella una protagonista activa o simplemente una figura decorativa utilizada para blindar una red empresarial opaca? Y sobre todo, ¿cómo había logrado mantener durante tanto tiempo un estilo de vida que rozaba el lujo extremo mientras construía un relato de madre trabajadora que luchaba por sus hijos? En redes sociales, las preguntas no cesaban. Mientras unos la defendían con vehemencia, asegurando que era víctima de una persecución selectiva y política, otros veían en su caso un símbolo más de la desigualdad estructural en México, donde las élites, incluso desde el mundo del espectáculo, parecían jugar con reglas distintas a las del ciudadano común. El hecho de que se refugiara en Miami y siguiera disfrutando de ciertas comodidades, pese a las acusaciones y bloqueos financieros, solo alimentó el fuego de la controversia. En medio de ese torbellino, y luego de años de silencio mediático, Inés ha roto parcialmente su mutismo. Si bien no ha ofrecido una confesión judicial ante los tribunales, recientemente ha dejado entrever, en conversaciones privadas filtradas, en comunicados a través de sus abogados e incluso en interpretaciones de sus publicaciones en redes, una aceptación implícita, la de que su vida estaba más cerca de la complejidad legal y financiera que del cuento de hadas televisivo. Esa confesión, entendida como un giro discursivo más que penal, representa un punto de quiebre. Por primera vez, Inés parece admitir que la imagen pública que proyectó durante años era, al menos en parte, una ilusión cuidadosamente producida. Este reportaje reconstruye esa metamorfosis, desde los inicios brillantes de su carrera hasta el escándalo que sacudió no solo su imagen,
sino la confianza de una sociedad cansada de ver cómo el poder, incluso disfrazado de fama o simpatía, puede esconder redes mucho más turbias. En 7 capítulos analizaremos su ascenso, sus decisiones personales y profesionales, la vida familiar que mostró, el escándalo que enfrentó, su posible redención o caída, y lo que esta historia dice de todos nosotros como audiencia. Inés Gómez Montarena, nacida el 29 de julio de 1983 en la Ciudad de México, creció en un entorno privilegiado, con acceso a educación de calidad y un núcleo familiar que la apoyó en sus intereses artísticos desde temprana edad. Aunque la historia de muchas celebridades suele estar marcada por obstáculos o pobreza superada, ese no fue necesariamente su caso. Su familia pertenecía a una clase media alta, con conexiones que facilitaron su ingreso al mundo del entretenimiento. Desde pequeña, demostró una personalidad extrovertida, inclinación por las cámaras y facilidad para comunicar, lo que hizo que no pasara desapercibida en audiciones y castings. Primeros pasos como actriz y presentadora. Su primer contacto formal con los medios fue a través de la actuación, participando en algunas producciones juveniles en los años 90. Uno de sus primeros papeles televisivos fue en la telenovela Trick Track, una producción menor que, sin embargo, le dio la experiencia necesaria para moverse dentro de los estudios y familiarizarse con la dinámica de la industria. Aunque ese rol no le otorgó gran notoriedad, sí le permitió integrarse en el circuito de actores emergentes, y desde entonces quedó claro que tenía carisma natural frente a las cámaras. No obstante, pronto se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no estaba necesariamente en los melodramas, sino en la conducción y el periodismo de entretenimiento. Tras varios intentos por consolidarse como actriz, Inés optó por reinventarse como reportera y conductora. Esta decisión marcaría un punto clave en su carrera. En lugar de buscar la fama desde los reflectores de la ficción, la encontró como figura central en los programas de variedades y espectáculos. En el año 2002, comenzó a colaborar con TV Azteca, una de las televisoras más importantes de México, donde empezó desde abajo. Redactora, asistente de producción y reportera en el área de noticias. Su disciplina y disposición la llevaron a crecer rápidamente en el medio. Pronto, su estilo fresco y su energía ante la cámara captaron la atención de los productores, quienes no tardaron en ofrecerle mayores responsabilidades. El salto con Los 25 Plus y consolidación en Ventaneando fue en 2004 cuando su carrera tuvo un giro significativo al convertirse en la presentadora del programa Los 25 Plus, un espacio televisivo que presentaba conteos temáticos de lo más relevante del espectáculo, la moda, el entretenimiento y la cultura pop. Su forma ligera pero incisiva de conducir este tipo de programas le dio notoriedad ante una audiencia joven, y su imagen comenzó a consolidarse como la de una mujer moderna, divertida y accesible. El verdadero trampolín, sin embargo, llegó un año después, en 2005, cuando se integró al emblemático programa Ventaneando, conducido por Patti Chapoy. Este espacio, un referente del periodismo de espectáculos en México, exigía no solo presencia escénica, sino también capacidad de análisis,
manejo de información sensible e interacción dinámica con el panel. Inés supo adaptarse. Durante años, su presencia en el programa se volvió habitual, consolidándose como una de las voces más reconocidas del medio. Compartía pantalla con figuras como Daniel Bisoño, Pedro Sola y otros veteranos del espectáculo, y logró destacar en un espacio altamente competitivo. En esa etapa, Inés encontró el equilibrio perfecto entre el periodismo del corazón y el entretenimiento ligero. Tenía la capacidad de hacer reír, emocionar y, cuando era necesario, confrontar a los protagonistas del espectáculo con sus propias contradicciones. Esa versatilidad le valió el reconocimiento no solo del público, sino también de los ejecutivos de la televisión, que la veían como una conductora todoterreno. El momento viral, la propuesta a Tom Brady. Su salto al reconocimiento internacional llegó de forma tan inesperada como calculada. En 2008, durante la cobertura del Super Bowl XV, Inés asistió a la conferencia de prensa del jugador Tom Brady vestida de novia y le propuso matrimonio frente a todos los medios internacionales. La escena, entre lo humorístico y lo provocador, fue replicada por decenas de cadenas de televisión, canales de YouTube y noticieros deportivos. Aunque muchos criticaron la acción como un exceso de espectáculo, otros la celebraron como una genial jugada mediática que demostró su valentía y originalidad. Aquel episodio no solo la catapultó como figura global, sino que también marcó su ingreso al ámbito de los momentos virales, mucho antes de que existieran TikTok o Reels de Instagram. Su nombre comenzó a sonar en espacios que antes parecían lejanos al mundo del entretenimiento mexicano. El papel de las redes sociales en su ascenso, la siguiente etapa de su carrera, fue profundamente marcada por el auge de las redes sociales. Inés supo aprovechar el boom de plataformas como Instagram para construir una imagen aspiracional. Publicaba con frecuencia imágenes de su vida cotidiana, viajes de lujo, reuniones familiares, rutinas de ejercicio, colaboraciones con marcas de moda y belleza, y sobre todo momentos con sus hijos. En cada publicación cultivaba la imagen de una mujer empoderada, madre de 6, profesional activa, esposa feliz y figura pública exitosa. Este retrato visual fue clave para atraer patrocinios y colaboraciones con marcas exclusivas que la veían como el rostro perfecto para conectar con el público femenino joven, moderno y urbano. En este sentido, su figura trasciende la televisión y se convierte en una marca personal, cuidadosamente diseñada para generar simpatía, confianza y consumo. Su estilo, ropa de diseñador, accesorios de lujo, rutinas de belleza, se convirtió en modelo a seguir para muchas mujeres. Las frases motivacionales que acompañaban sus publicaciones reforzaban una narrativa coherente, la del esfuerzo recompensado, el equilibrio entre maternidad y éxito profesional, y el mérito como motor de ascenso social. El encanto que eclipsaba preguntas incómodas. Sin embargo, incluso en esta etapa de auge, empezaron a surgir señales de alarma. Algunos críticos comenzaron a preguntarse cómo era posible que una presentadora, por más exitosa que fuera, pudiera sostener un nivel de vida comparable al de estrellas internacionales o empresarios de alto rango. Las mansiones, los automóviles, los jets privados,
Los relojes y bolsos de lujo empezaban a llamar la atención no solo de fanáticos curiosos, sino también de periodistas de investigación y autoridades fiscales. En ese momento, sin embargo, esas voces eran consideradas en gran medida como rumores infundados, producto de la envidia o del sensacionalismo habitual en el mundo del espectáculo. La propia Inés evitaba hablar de dinero en entrevistas y se limitaba a agradecer a su esposo por el apoyo, mientras destacaba que todo lo que tenían era fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Por entonces, nadie imaginaba que aquella vida de ensueño, que parecía sacada de una telenovela de Televisa, pronto se convertiría en el centro de una tormenta judicial que pondría en jaque su reputación, su libertad y el futuro de su familia. El rostro de Inés Gómez Montt, más allá de su presencia en la televisión, se consolidó en el imaginario colectivo como símbolo de la mujer moderna que logra equilibrar la fama, la maternidad y el amor con éxito aparente. Sus relaciones sentimentales, aunque inicialmente discretas, terminaron por adquirir un protagonismo relevante en la narrativa mediática que ella misma alimentó a lo largo de los años, especialmente mediante sus publicaciones en redes sociales. Primer matrimonio, Javier Díaz y el inicio de la maternidad. El primer gran capítulo de su vida personal lo protagonizó al casarse con Javier Díaz, miembro de una familia relacionada con el ámbito empresarial mexicano. De esta unión nacieron 4 hijos, un conjunto de trillizos y luego un cuarto hijo, lo que la convirtió muy pronto en una madre joven con una familia numerosa. La relación, sin embargo, fue tormentosa y terminó en divorcio. Aunque los detalles del proceso no siempre fueron públicos, trascendieron conflictos legales por la custodia de los hijos que derivaron en una cobertura mediática tensa. Inés, al tener una presencia pública mucho más fuerte que su exesposo, supo manejar la narrativa a su favor. Se presentaba como una madre protectora, dispuesta a luchar por el bienestar de sus hijos, y una mujer que había salido adelante a pesar de las dificultades personales. Este conflicto sirvió, de forma indirecta, para reforzar su imagen de mujer resiliente. En entrevistas concedidas por aquellos años, hablaba de lo duro que había sido enfrentar una separación siendo madre de 4 niños, y cómo se había apoyado en el trabajo y la familia para reconstruirse emocionalmente. Segundo matrimonio, Víctor Manuel Álvarez Puga y una vida de lujo. Poco tiempo después de su separación, Inés comenzó una nueva etapa sentimental al lado del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. A diferencia de su anterior relación, esta unión tuvo una proyección pública mucho más intensa y glamorosa. Víctor era presentado por los medios como un fiscalista exitoso, especialista en estructuras tributarias complejas y asesor financiero de alto perfil. Para muchos parecía el match perfecto. Inteligencia, solvencia económica, poder y discreción, en contraste con el carisma extrovertido y la imagen mediática de Inés. Se casaron en 2015, y de esa relación nacieron 2 hijos más, llevando el total de hijos de Inés a 6. Fue entonces cuando su figura como supermamá adquirió una dimensión central en su discurso público. En entrevistas, publicaciones y campañas publicitarias, Inés comenzó a posicionarse como la mujer capaz de, con todo,
6 hijos, trabajo, matrimonio feliz, proyectos profesionales y una vida social activa. El rol de las redes sociales en la idealización familiar. Su cuenta de Instagram, en particular, se convirtió en un escaparate cuidadosamente curado de una cotidianidad lujosa y afectiva. Inés compartía imágenes de desayunos familiares perfectos, viajes en yates, celebraciones infantiles con decoraciones de diseñador, vacaciones en lugares exóticos, retratos con su esposo y reflexiones maternales plagadas de frases motivacionales. Ese contenido la posicionó como una influencer de estilo de vida familiar que inspiraba a miles de mujeres a seguir su ejemplo. Las marcas la buscaron no solo como figura pública, sino como madre, esposa y embajadora del sueño familiar mexicano con toque internacional. Se hacía evidente que había un esfuerzo deliberado por proyectar armonía, organización y alegría en todos los aspectos de su vida. Desde el uniforme de los hijos hasta las mesas navideñas, todo tenía un aura de perfección que reforzaba su atractivo como figura pública. Pero como todo personaje mediático, su sobreexposición también generaba preguntas. ¿Cómo lograba mantener ese estilo de vida con 6 hijos, sin mostrar señales de agotamiento o conflicto? ¿Quién cuidaba realmente a los niños durante sus constantes viajes? ¿Hasta qué punto su esposo participaba activamente en la vida familiar o era solo un socio silencioso? Estas preguntas, aunque formuladas con respeto, empezaron a instalarse en ciertos círculos del periodismo y el público. Las respuestas, sin embargo, nunca llegaron de forma directa. Inés prefería mantener su discurso positivo, evitar controversias y centrarse en los logros y agradecimientos. Una pareja admirada y cuestionada. Durante varios años, Inés y Víctor fueron vistos como una de las parejas más influyentes del espectáculo mexicano, al estilo de una versión local de los power couples estadounidenses. Asistían juntos a eventos sociales, galas benéficas, lanzamientos de marcas de lujo y conferencias privadas. En redes se mostraban como cómplices, padres unidos, socios de vida y proyectos. Sin embargo, con el tiempo, algunos periodistas de investigación comenzaron a señalar que el crecimiento económico de la pareja resultaba exponencial. En menos de una década, habían pasado de ser un matrimonio joven con éxito en sus respectivos campos, a poseer múltiples propiedades de lujo en México y el extranjero, vehículos de alta gama, cuentas en paraísos fiscales y sociedades en varios países. Las dudas sobre la procedencia de los recursos empezaron a circular, primero como murmullos de sobremesa, luego como columnas de opinión, y finalmente como investigaciones más estructuradas. La prensa rosa seguía enfocada en sus fiestas, pero los medios financieros empezaban a ver en Víctor un actor más complejo dentro del sistema empresarial y fiscal mexicano. Aún así, mientras no existían cargos formales ni acusaciones públicas, la pareja seguía brillando. Las publicaciones de cumpleaños, los mensajes emotivos por aniversarios y los videos familiares continuaban reforzando la narrativa de una familia ejemplar. Maternidad y exposición emocional. Un aspecto que no puede pasar desapercibido es la forma en que Inés usó, consciente o inconscientemente, la maternidad como escudo y legitimación emocional.
En cada polémica, desde el pleito legal con Javier Díaz hasta las primeras filtraciones de las investigaciones fiscales, Inés respondía como madre. Hablaba de sus hijos, del impacto de las noticias en ellos, del dolor que le causaba verlos expuestos. Esa estrategia comunicacional resultó eficaz durante varios años. El público mexicano, culturalmente muy sensible al rol maternal, tendía a protegerla frente a los ataques, y muchas mujeres se identificaban con su lucha por mantener una familia unida. No obstante, con la llegada de las acusaciones penales y la profundidad de los cargos presentados, el escudo maternal comenzó a resquebrajarse. La pregunta ya no era solo si era buena madre, sino si esa maternidad había sido utilizada como fachada para ocultar actividades económicas ilícitas. ¿Amor genuino o sociedad funcional? En los últimos años, y sobre todo tras la fuga mediática de la pareja hacia Miami, se ha reactivado una pregunta más íntima. ¿Fue el amor entre Inés y Víctor una historia romántica real o una sociedad estratégica basada en intereses comunes? Algunos analistas creen que la relación era genuina, pero que Inés nunca tuvo pleno conocimiento de las operaciones fiscales de su esposo. Otros, en cambio, sostienen que su cercanía era tan profunda que difícilmente podía estar al margen del entramado económico en el que ambos se beneficiaban. En cualquier caso, la figura de Inés Gómez Montt como madre, esposa y celebridad se encuentra profundamente entrelazada con la de su pareja. Y eso hace que el juicio social sobre su rol vaya mucho más allá de lo penal. Se está juzgando no solo lo que hizo o no hizo, sino lo que proyectó, representó y sostuvo durante años frente a la cámara. Durante más de una década, Inés Gómez Montt consolidó una carrera pública sin grandes controversias. Era querida por el público, respetada por sus colegas y admirada por su estilo de vida familiar y lujoso. Sin embargo, todo cambió drásticamente en septiembre de 2021, cuando su nombre apareció en los titulares no por un nuevo proyecto televisivo, sino por ser acusada formalmente por la Fiscalía General de la República, FGR, de México de presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue el comienzo de una tormenta mediática, judicial y personal, de la cual aún no ha podido salir. La presentadora, que se encontraba en ese momento fuera del país, pasó a convertirse de figura del entretenimiento en prófuga de la justicia. Lo que antes eran rumores y suspicacias se transformó en un expediente penal con consecuencias reales. La investigación oficial, cifras, cargos y modus operandi. De acuerdo con la FGR, Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, encabezaban, junto con otros socios y familiares, una red de empresas fachada que simulaban prestar servicios a dependencias públicas, particularmente del sector salud y seguridad pública. Estas empresas, supuestamente, facturaban servicios inexistentes, triangulaban los fondos y luego lavaban el dinero a través de diversas cuentas bancarias nacionales e internacionales. La suma total del presunto desfalco superaba los 2.950 millones de pesos mexicanos, es decir, más de 150 millones de dólares.
Según los reportes iniciales de la Unidad de Inteligencia Financiera, UUIF, este monto exorbitante provocó una respuesta inmediata por parte del gobierno, que ordenó congelar cuentas, incautar propiedades y emitir fichas rojas de Interpol para capturar a la pareja en cualquier país donde se encontrara. El escándalo fue tal que incluso el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en conferencia de prensa matutina sobre el caso. La gravedad de los cargos obligaba a todos los sectores a pronunciarse. El gobierno enfatizó que este era un ejemplo de su lucha contra la corrupción, mientras que la defensa de Inés aseguraba que estaban frente a una persecución política disfrazada de proceso judicial. La reacción inmediata: huida y silencio. Ante el peso de las acusaciones, Inés y Víctor decidieron no regresar a México. Según múltiples fuentes, la pareja ya se encontraba fuera del país cuando se giraron las órdenes de aprehensión. Desde entonces, no se ha presentado de forma voluntaria ante las autoridades, ni ha ofrecido una entrevista formal en medios mexicanos. La estrategia legal de la defensa fue clara desde el inicio: negar cualquier vinculación directa con las empresas señaladas, argumentar que los movimientos financieros eran completamente legales y posicionarse como víctimas de un uso político de las instituciones judiciales. En los pocos comunicados emitidos por sus abogados, se hablaba de un proceso irregular y de violaciones al debido proceso. En redes sociales, la actividad de Inés se redujo drásticamente. Su cuenta de Instagram, antes muy activa, pasó a estar inactiva durante meses. Cuando reaparecía, lo hacía con mensajes genéricos o religiosos, sin aludir directamente a su situación legal. El contraste fue evidente. La figura mediática que antes compartía su vida con entusiasmo, ahora se refugiaba en el silencio. Mientras tanto, los medios especulaban: ¿dónde estaba exactamente Inés? ¿Qué países recorría para evadir la justicia? ¿De qué vivía si sus cuentas estaban congeladas? ¿Quiénes la protegían o financiaban? La falta de respuestas claras alimentó la narrativa del misterio y de la evasión, una combinación letal para una figura pública que había vivido de la transparencia aparente. La presión mediática. De ídolo a símbolo de impunidad. Uno de los aspectos más complejos del caso fue el cambio de percepción pública. Durante años, Inés había gozado de una imagen limpia, incluso simpática. Pero tras las acusaciones, comenzó a ser vista como un ejemplo de lo que muchos mexicanos asocian con los excesos del poder y el privilegio. En un país marcado por la pobreza estructural, los desvíos de fondos públicos generan una indignación profunda. Que esos fondos pudieran haberse utilizado para mantener un estilo de vida ostentoso y además compartido en redes, intensificó la crítica. El caso Gómez Montt se convirtió para muchos en un emblema de la riqueza inexplicable y del uso del entretenimiento como cortina de humo para esquemas financieros irregulares. Analistas y periodistas especializados comenzaron a desmenuzar sus publicaciones pasadas, tratando de reconstruir la posible ruta del dinero a través de las evidencias visuales que la propia conductora había dejado en redes. Viajes, propiedades, artículos de lujo. El archivo digital se convirtió en arma de doble filo. Lo que antes era inspiración para sus seguidoras, ahora era prueba para sus críticos.
Incluso medios internacionales como El País, BBC Mundo y CNN en español retomaron el caso, contextualizándolo dentro de la lucha anticorrupción en América Latina. El nombre de Inés, antes circunscrito a la farándula, ahora figuraba en listas de personajes bajo vigilancia judicial. Las propiedades congeladas y los activos cuestionados a la par del proceso penal. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó propiedades de la pareja en Ciudad de México, Valle de Bravo, Acapulco y Estados Unidos, muchas de las cuales fueron congeladas o aseguradas. También se investigaron cuentas bancarias en paraísos fiscales, inversiones inmobiliarias en Florida y presuntas sociedades constituidas en el extranjero. Estas estructuras, según las autoridades, podrían haber sido utilizadas para mover dinero de forma opaca, dificultando el rastreo de los fondos. El patrimonio de la pareja, estimado en cientos de millones de pesos, pasó de ser admirado a estar bajo lupa. La exhibición de riqueza, que durante años había sido su sello de marca, se convirtió en evidencia de sospecha. ¿Víctima o estratega? El dilema moral. Una de las preguntas que comenzó a circular entre el público era si Inés había sido una pieza ingenua en un ajedrez financiero dominado por su esposo, o si había actuado como socia activa y consciente del entramado. Las respuestas, hasta el momento, son ambiguas. Por un lado, la defensa de Inés insiste en que ella no tenía rol operativo en las empresas señaladas. Por otro, su firma aparece vinculada a ciertos contratos y su estilo de vida fue financiado, al menos en parte, por los ingresos generados por esas operaciones. Este dilema moral es quizás lo más complejo del caso. Si bien no existe aún una sentencia judicial que determine su culpabilidad, el juicio mediático ya ha avanzado. Y en ese juicio, las apariencias importan. La sociedad, acostumbrada a ver a Inés como madre, presentadora e influencer, ahora debe reconfigurar su percepción. ¿Puede una figura pública beneficiarse de un sistema corrupto sin ser corrupta? ¿La ignorancia de los detalles técnicos la exime de responsabilidad? ¿Es suficiente con decir «yo no sabía» cuando los lujos eran evidentes? Estas interrogantes aún no tienen respuesta definitiva. Lo que está claro es que el estallido del escándalo en 2021 cambió por completo el destino de Inés Gómez Montt. Dejó de ser una celebridad para convertirse en un caso judicial. Y desde entonces, su historia ya no se escribe en sets de televisión, sino en tribunales, despachos de abogados y páginas de investigaciones periodísticas. Cuando las autoridades mexicanas hicieron pública la orden de aprehensión contra Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, no fue difícil para los medios ubicar su posible paradero. Miami, Florida, la meca del exilio dorado de muchos latinoamericanos vinculados a controversias judiciales o políticas. La pareja ya había estado viviendo una vida itinerante entre México, Estados Unidos y otros destinos exclusivos. Pero fue en Miami donde encontraron una especie de refugio. No solo geográfico, sino también social y económico. Residencias de lujo, refugio y símbolo. Reportajes periodísticos apuntaron rápidamente a una lujosa mansión en Pinecrest,
uno de los vecindarios más exclusivos de Miami, como una de las propiedades en las que la pareja se habría instalado. Se hablaba de casas con albercas climatizadas, gimnasio privado, muelles con salida directa al canal, sistemas de seguridad de alta tecnología y decoración de diseñador. Estas residencias no eran compradas de forma directa por la pareja. En muchos casos, los títulos de propiedad estaban a nombre de empresas registradas en Florida o en jurisdicciones opacas, lo que dificultaba el rastreo legal. Las autoridades mexicanas, sin embargo, comenzaron a mapear una red de activos: propiedades, sociedades, vehículos, cuentas bancarias, que apuntaban a un patrimonio inmobiliario multimillonario. En 2022 y 2023, algunos medios revelaron que al menos 2 propiedades de Inés y Víctor habían sido puestas en venta, una de ellas valuada en más de $17 millones. La venta de estas propiedades desató especulaciones. ¿Se trataba de una estrategia para financiar su defensa legal o era un intento por mover activos antes de que fueran asegurados? ¿Acaso significaba que sus fondos estaban agotándose? Aunque no hubo confirmación directa, lo cierto es que tras la venta de dichas residencias, el estilo de vida público de Inés se volvió más discreto, con menos publicaciones y una notable baja en el tono ostentoso de sus redes. Las redes sociales como espejo invertido. Durante años, Inés había construido una identidad digital poderosa. Su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, era una vitrina de lujo, maternidad glamorosa, viajes exóticos y mensajes de empoderamiento. Sin embargo, con el avance del proceso judicial, cada foto o publicación se transformó en potencial evidencia de riqueza inexplicable. Las imágenes de sus hijos disfrazados en celebraciones temáticas, los paseos en yates privados, los accesorios de marca y las estancias en resorts 5 estrellas fueron reinterpretadas bajo una nueva óptica. Ya no eran símbolo de éxito, sino posibles pruebas de un estilo de vida financiado con recursos de procedencia sospechosa. Frente a esto, Inés optó por el silencio digital. Entre 2021 y 2024, sus publicaciones se volvieron esporádicas, casi crípticas. Frases bíblicas, fotografías antiguas, imágenes con filtros en blanco y negro. Ya no se mostraban aviones privados ni piscinas infinitas. La narrativa visual de perfección se desmoronaba poco a poco. Presiones económicas. ¿Realidad o estrategia? Los abogados de la pareja, tanto en México como en Estados Unidos, comenzaron a argumentar que el congelamiento de cuentas bancarias y el aseguramiento de propiedades había afectado profundamente su capacidad económica. Incluso hablaron de quiebra personal, de la imposibilidad de pagar escuelas privadas y de la necesidad de apoyo económico por parte de familiares y amigos. Sin embargo, estos argumentos chocaban con evidencias visuales y testimonios que indicaban que el nivel de vida seguía siendo elevado, aunque más reservado. Aparecieron filtraciones sobre el uso de empresas en Delaware, compras de inmuebles a través de prestanombres y transferencias trianguladas desde cuentas en Miami y Panamá. Esta aparente contradicción alimentó una pregunta que comenzó a circular en medios y redes. ¿De qué vive Inés Gómez Montt? Es una pregunta tan simple como incómoda. Si sus cuentas estaban congeladas y sus ingresos detenidos,
cómo pagaba abogados en 2 países, cómo sostenía la educación de 6 hijos en instituciones privadas, cómo costeaba una vida en una de las ciudades más caras del continente. Hasta la fecha, no existe una respuesta concluyente. Las autoridades mexicanas insisten en que parte del dinero desviado permanece oculto en estructuras internacionales difíciles de rastrear. La defensa, en cambio, alega que los ingresos actuales provienen de ayuda familiar, actividades legales previas y venta de activos antiguos. La detención de su esposo, un giro inesperado, un hecho que marcó otro punto de quiebre en esta etapa, fue la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos, ocurrida a finales de 2025, a raíz de una solicitud de cooperación internacional por parte del gobierno mexicano. Aunque no fue arrestado por un delito local, fue retenido por autoridades migratorias estadounidenses, en tanto se analizaba su situación legal y la posibilidad de una eventual extradición. El arresto tuvo lugar en Texas, según medios estadounidenses, y generó una ola de titulares que reactivaron el interés público por el caso. Inés, que no fue detenida en esa ocasión, habría sido interrogada brevemente, según fuentes extraoficiales, pero no enfrentó cargos formales en ese momento. El equipo legal de Víctor solicitó asilo político en Estados Unidos, alegando que su cliente era objeto de una persecución jurídica motivada por intereses económicos en México. Este argumento ya había sido planteado en medios, pero ahora se usaba formalmente como defensa legal ante una posible extradición. La detención de su esposo dejó a Inés en una posición extremadamente vulnerable, tanto emocional como estratégicamente. El golpe no solo fue mediático, sino simbólico. Por primera vez, la figura poderosa que había sido descrita como el cerebro financiero de la pareja estaba bajo custodia, y el escudo que la protegía parecía haberse quebrado. Apoyo, distancias y aislamiento. Durante este período, comenzó a evidenciarse un fenómeno predecible pero doloroso: el abandono silencioso de amigos, colegas y contactos. Muchos de quienes antes se fotografiaban sonrientes con ella, ahora optaban por el silencio. Las celebridades que antes la defendían desaparecieron del radar. El círculo íntimo de Inés se redujo a su familia más cercana y un grupo de abogados que seguía trabajando en los tribunales para obtener amparos y suspensiones. También fue notorio un repliegue emocional. Fuentes cercanas hablaron de episodios de ansiedad, miedo por sus hijos y una sensación creciente de soledad. Y sin embargo, incluso en este contexto, nunca se mostró públicamente como derrotada. A diferencia de otros personajes en desgracia que desaparecen por completo, Inés mantuvo, aunque débilmente, una presencia en el debate público. Esa resiliencia, interpretada por algunos como frialdad calculada y por otros como fortaleza personal, es parte esencial de su enigma. A inicios del año 2025, cuando el caso legal contra Inés Gómez Montt parecía estar en su punto más crítico, surgió un giro inesperado. Un tribunal colegiado federal otorgó un amparo a favor de la conductora y su esposo, ordenando el descongelamiento parcial de sus cuentas bancarias, previamente aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Esta decisión, lejos de cerrar el caso,
marcó el inicio de una nueva etapa en su defensa, tanto judicial como mediática. El amparo, confirmado el 26 de marzo de 2025, fue presentado por su equipo legal como una victoria significativa que en su interpretación demostraba que no había pruebas concluyentes que justificaran el aseguramiento de sus recursos financieros. La resolución judicial no significaba inocencia, pero sí ponía en duda algunos de los procedimientos seguidos por las autoridades. Un cambio en la narrativa, de silencio a estrategia comunicacional. Este nuevo contexto pareció empujar a Inés a cambiar de estrategia. Tras más de 3 años de silencio mediático casi absoluto, en los cuales sus únicas expresiones eran indirectas, publicaciones religiosas, mensajes cifrados o declaraciones de sus abogados, la conductora comenzó a ensayar un regreso discursivo. Aunque no ofreció entrevistas televisadas ni ruedas de prensa, diversas columnas de opinión, notas filtradas y comentarios en redes apuntaban a que Inés se encontraba preparando una serie de mensajes cuidadosamente diseñados para matizar su imagen pública y ofrecer una suerte de confesión emocional, no legal, sobre lo sucedido. La supuesta confesión no consistió en admitir delitos ante un juez, sino en reconocer públicamente que su vida y la de su esposo estaban sustentadas en un sistema financiero complejo, con beneficios fiscales poco comunes, y que ella no comprendía del todo el alcance técnico o ético de muchas operaciones en las que su nombre aparecía. Entre los elementos clave de esta confesión matizada se incluyeron los siguientes puntos. Yo confié plenamente en mi esposo. Inés habría sostenido en comunicaciones privadas con su círculo más íntimo que su rol siempre fue el de madre y figura pública, y que delegaba las decisiones financieras a su pareja, a quien consideraba un experto en la materia. No todo lo que se ve en redes es real. Reconocía que había contribuido a construir una imagen en redes sociales que no representaba fielmente su situación real, que muchas fotos eran posadas y que el lujo exhibido no siempre se correspondía con liquidez actual. No soy una criminal, en lo que muchos interpretaron como una declaración de principios. Inés habría asegurado que nunca participó conscientemente en un delito y que estaba dispuesta a aclararlo todo ante la justicia, siempre y cuando sus derechos fueran respetados. Estas declaraciones, aunque no oficiales, circularon con fuerza en medios especializados y entre analistas jurídicos. Algunos las vieron como el primer paso hacia una negociación judicial futura, otros como una estrategia para suavizar la opinión pública y preparar el terreno para una eventual reapertura mediática. La línea entre lo ético y lo legal, la confesión parcial de Inés, dejó en claro un hecho fundamental. No se trataba de una admisión penal, sino de un intento por recuperar control sobre el relato mediático. Aún sin sentencia, la figura de la conductora ya estaba marcada por el estigma de la evasión y el escándalo. Así, hablar de errores morales, de confianza ciega, de desconocimiento técnico o de falta de malicia se convirtió en un discurso alternativo para desmarcarse del crimen sin desligarse completamente del problema. Desde el punto de vista legal, sin embargo, estas declaraciones no modificaban el estado del proceso. La FGR y la IIF continuaban sosteniendo que Inés formaba parte estructural de un sistema de desvío de fondos públicos
y que sus firmas, apariciones en contratos, vínculos con sociedades y uso de recursos eran suficientes para imputarla formalmente. Uno de los puntos más debatidos en los tribunales era el papel que Inés jugó en la administración y uso de empresas fachada, muchas de las cuales eran usadas para simular servicios a dependencias como el SAT, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. La defensa afirmaba que ella no tenía control administrativo sobre esas entidades. La Fiscalía, en cambio, señalaba que sí había beneficiarios directos y coincidencias patrimoniales que la comprometían. El poder de las emociones en la construcción de defensa. En paralelo al discurso jurídico, la figura de Inés se empezó a reconstruir bajo un marco emocional. Madre de 6 hijos, enfrentando un proceso judicial desde el extranjero, separada de su esposo por detención migratoria. Mujer atacada por medios y redes durante años, sin posibilidad de réplica. Celebridad caída en desgracia, que ahora buscaba redención, no tanto ante la ley, sino ante la opinión pública. La imagen que surgía no era la de una culpable confesa, sino la de una figura pública atrapada en una maquinaria que no controlaba, rodeada de asesores, abogados, empresarios y operadores financieros cuya complejidad excedía su rol como madre, presentadora y esposa. Este giro narrativo tuvo eco sobre todo en sectores femeninos y en usuarios de redes que veían en su caso una historia trágica de amor, lealtad y error, más que una operación criminal deliberada. La justicia mexicana ante el teatro del perdón. Las autoridades, por su parte, se mostraron escépticas ante esta confesión matizada. En declaraciones oficiales, portavoces de la UIF y la FGR insistieron en que los procesos judiciales no se basan en emociones, sino en evidencia concreta. La reapertura de cuentas no implicaba exoneración, y cualquier declaración pública debía ser contrastada con pruebas documentales. En privado, sin embargo, algunos analistas reconocían que el escenario estaba cambiando. El desgaste institucional, la presión mediática, los recursos interpuestos por la defensa y la creciente duda sobre el fondo del caso podían derivar, eventualmente, en una negociación judicial, tal vez una pena menor, una reparación del daño o un acuerdo confidencial. El hecho de que la pareja mantuviera aún recursos legales activos, tanto en México como en Estados Unidos, y que hasta ahora no hubiese sido extraditada, indicaba que el caso no avanzaba con la celeridad esperada. Esto abría un margen de acción que la defensa de Inés sabía cómo capitalizar, sobre todo desde el plano simbólico. ¿Confesión o estrategia? La gran pregunta que surgía entonces era: ¿estamos ante una verdadera confesión o simplemente ante una estrategia comunicacional bien estructurada? Para algunos, la respuesta es clara. Inés, al no admitir delito alguno, solo intenta salvar su imagen y limpiar su legado. Para otros, el hecho de que haya admitido públicamente haber vivido ajena a la realidad ya representa un paso importante hacia la rendición de cuentas. En cualquier caso, lo cierto es que el discurso de Inés cambió, y con él, la percepción del caso.
Ya no se trataba únicamente de documentos, contratos y transacciones, sino de emociones, errores, responsabilidades morales y el peso del arrepentimiento. Esa confesión, ni completa ni judicial, pero sí significativa, marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, Inés dejó de ser simplemente una prófuga del espectáculo para convertirse en una figura pública que por primera vez parecía dispuesta a confrontar públicamente su caída. El caso de Inés Gómez Montt trasciende los tribunales. Si bien la justicia mexicana lleva años intentando construir un expediente sólido en su contra, la realidad es que el juicio más rápido, más viral y más severo ha sido el juicio de la opinión pública. En el México contemporáneo, donde las redes sociales actúan como fiscales, jueces y jurados simultáneamente, cada publicación, cada silencio, cada rumor, tiene consecuencias devastadoras o redentoras. Una celebridad convertida en símbolo de impunidad. Antes de que la justicia dictara alguna sentencia, el juicio mediático ya había condenado a Inés Gómez Montt ante una parte considerable del público mexicano. ¿Por qué? Porque su caso tocaba las fibras más sensibles de una sociedad golpeada por décadas de corrupción, desigualdad y falta de rendición de cuentas. Las imágenes de fiestas fastuosas, propiedades de lujo, viajes en jets privados y el uso desenfadado de marcas exclusivas resultaban particularmente hirientes para millones de mexicanos que sobrevivían con salarios mínimos o luchaban por acceder a servicios de salud básicos. En ese contexto, el caso de Inés no era solo una historia individual. Se convirtió en una metáfora del privilegio, de la posibilidad de vivir por encima de la ley, siempre y cuando se tuviera suficiente dinero, fama o conexiones. Muchos no analizaban el expediente judicial, pero asociaban su rostro con una sensación de injusticia sistémica. Esa carga simbólica hizo que cualquier intento de defensa fuera interpretado como cinismo y cualquier silencio como admisión de culpa. Redes sociales. El tribunal implacable. Si hay un espacio donde esta batalla se libró con más crudeza, fue en las redes sociales. Twitter, hoy X, Instagram, TikTok y YouTube se convirtieron en foros donde se debatía, muchas veces sin evidencia ni contexto legal, si Inés era culpable o inocente. Los detractores publicaban memes, hilos explicativos con fragmentos del caso, videos satíricos o recopilaciones de sus momentos más ostentosos como prueba de su supuesta corrupción. Los defensores, mucho menos numerosos, argumentaban que ella no había sido juzgada ni sentenciada y que era víctima de linchamiento mediático. En TikTok, especialmente, el caso se volvió contenido viral. Jóvenes influencers resumían el expediente en clips de 30 segundos y explicaban la supuesta estructura de lavado en un lenguaje simplificado, al estilo Storytime. Aunque en muchos casos estos análisis eran imprecisos o erróneos, construían narrativa y opinión pública. En Instagram, su ausencia prolongada y luego sus publicaciones cuidadosamente editadas generaban miles de comentarios divididos entre la empatía y el reproche. Cualquier post, por inocente que fuera, era recibido con respuestas del tipo: «¿Y el dinero del pueblo? Devuélvanlo. ¿Ya te atraparon?», junto a emojis de esposas o caritas llorando de risa.
La justicia penal avanzaba lentamente, pero la justicia digital era veloz y despiadada. El precio de haber sido perfecta, paradójicamente, lo que más parecía pesarle a Inés en esta etapa no era haber sido una figura polémica, sino haber sido una figura demasiado idealizada durante años. Había vendido la imagen de madre perfecta, esposa amorosa, mujer empresaria, influencer inspiradora y figura de fe. Esa imagen, tan cuidadosamente construida, se volvió un arma en su contra. El contraste entre lo que mostraba y lo que supuestamente era en realidad amplificó la indignación pública. La decepción fue mayor porque la admiración también lo había sido. En otras palabras, Inés no fue linchada por haber cometido errores, sino por haber encarnado el ideal de mujer exitosa en redes y haberlo derrumbado estrepitosamente. La industria del espectáculo ante el escándalo. Un capítulo aparte lo merece el papel de la industria del entretenimiento. Durante muchos años, los medios protegieron a Inés. Le daban espacio en revistas, la elogiaban por su estilo y maternidad. La presentaban como una figura cercana y elegante. Pero cuando estalló el escándalo, el silencio fue ensordecedor. Programas como Ventaneando, donde Inés se había formado, evitaron tocar el tema durante meses. Las revistas que antes la ponían en portada simplemente dejaron de mencionarla. Los colegas que antes la acompañaban en eventos desaparecieron. Recién en 2023 y 2024, algunas figuras del medio, como Patti Chapoy, Daniel Bisoño y ciertos periodistas de espectáculos, comenzaron a hablar del caso. Algunos lo hicieron con cautela, otros con dureza. En muchos casos, lo que se percibía era un intento de deslindarse de alguien que ahora resultaba tóxica para cualquier proyecto. Este fenómeno no es nuevo. La farándula mexicana tiende a arropar mientras conviene y a expulsar con la misma rapidez cuando una figura cae en desgracia. El caso de Inés mostró con claridad la fragilidad de las lealtades mediáticas. Entre justicia legal y justicia social. A nivel macro, el caso también generó un debate más profundo sobre qué entendemos por justicia en el México del siglo XXI. ¿Es justo condenar a alguien en redes sin un juicio? ¿Es injusto que una mujer privilegiada viva con comodidad mientras enfrenta cargos graves? ¿Dónde empieza la presunción de inocencia y dónde termina el derecho a indignarse como sociedad? En esta tensión entre la ley y la emoción, el caso de Inés Gómez Montt se convirtió en un laboratorio social. Mostró hasta qué punto las redes pueden construir una narrativa paralela al expediente legal y cómo esa narrativa condiciona la percepción colectiva. También obligó a repensar el papel de los medios. ¿Deben limitarse a reportar lo que dice el sistema judicial o pueden y deben fiscalizar moralmente a las figuras públicas? Finalmente, abrió la conversación sobre el género. ¿Hubiera recibido el mismo trato si fuera un hombre? ¿Su condición de madre influyó positiva o negativamente en la opinión pública? Su belleza y estilo de vida aspiracional hicieron que fuera más juzgada. Las respuestas no son simples, pero la discusión quedó abierta. En medio de todas las acusaciones legales, las filtraciones mediáticas, las especulaciones financieras y los rumores de acuerdos ocultos, hay una realidad ineludible que atraviesa la vida de Inés Gómez Montt.
es madre de 6 hijos menores de edad, a quienes ha criado, en gran parte, en el ojo del huracán. Esta dimensión humana ha estado presente desde el inicio del escándalo, pero con el paso del tiempo ha adquirido un peso moral y emocional mucho mayor. La maternidad como ancla y vulnerabilidad. Durante años, Inés construyó su identidad pública como supermamá. Mostraba con orgullo a sus hijos en redes sociales, en fiestas temáticas, cumpleaños espectaculares, viajes en familia, uniformados en sus colegios privados o abrazados a ella en sofás perfectamente decorados. Pero cuando el escándalo estalló, ese rol de madre dejó de ser escudo protector para convertirse también en una fuente de vulnerabilidad visible. La pregunta que flotaba en medios y redes no era solo legal. ¿Qué pasará con sus hijos si ella es detenida y condenada? La respuesta, hasta hoy, es incierta. Algunos abogados especialistas afirman que, en caso de una sentencia penal, Inés podría enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión, dependiendo de los cargos comprobados. Aunque su defensa ha logrado frenar muchas órdenes, una extradición o captura internacional sigue siendo jurídicamente posible. En ese escenario hipotético, la custodia de los menores tendría que ser transferida. ¿A quién? ¿Al padre biológico de los primeros 4? ¿A familiares? ¿Al Estado mexicano si no hay opciones viables? Son preguntas sin respuesta pública, pero profundamente dolorosas para cualquier madre. En declaraciones privadas filtradas, Inés habría confesado a personas de confianza que su mayor miedo no es ir a prisión, sino perder la cercanía cotidiana con sus hijos. Aún bajo persecución legal, ha tratado, según testimonios, de mantener la rutina familiar. Tareas escolares, comidas, oraciones, abrazos. Es su forma de sostener lo poco que queda intacto de su mundo anterior. El aislamiento social y el silencio del entorno. A nivel personal y social, Inés también enfrenta una situación de creciente aislamiento. La red de amistades y relaciones que la rodeaba en su época de fama se ha reducido considerablemente. Figuras públicas que antes la alababan, ahora guardan silencio absoluto. Excompañeros de televisión, marcas aliadas, influencers que colaboraban con ella, incluso medios que la promovían, se han alejado. Este fenómeno no es nuevo en el mundo del espectáculo. Cuando alguien cae, el entorno se retrae, más por cálculo que por convicción. En el caso de Inés, esa soledad ha sido todavía más marcada porque su controversia no se limita a rumores sentimentales o declaraciones polémicas, sino que involucra acusaciones graves por delitos financieros federales. Aislada en términos sociales, cercada legalmente y emocionalmente desgastada, su único espacio de reafirmación ha sido el vínculo con sus hijos y su fe religiosa. En los pocos mensajes públicos que ha compartido, cita constantemente pasajes bíblicos, habla de resistencia espiritual y evoca la imagen de una madre injustamente perseguida. ¿Qué tan lejos está el final? El futuro judicial de Inés Gómez Montt sigue siendo una incógnita. Pese al amparo que desbloqueó parcialmente sus cuentas, y al hecho de que aún no hay una sentencia firme en su contra, la amenaza legal no ha desaparecido. Los procesos continúan activos,
tanto en México como en instancias internacionales. Su esposo está detenido, sus movimientos están restringidos y su imagen pública, aunque parcialmente rehabilitada entre algunos grupos, sigue altamente deteriorada. Algunos analistas creen que una negociación con la Fiscalía podría ser el siguiente paso. Una confesión parcial, devolución de activos, reducción de cargos. Otros, más escépticos, consideran que el caso se mantendrá congelado indefinidamente, como tantos otros en el sistema judicial mexicano, sin resolución clara. Desde lo emocional, Inés enfrenta un reto aún mayor: reconstruirse a sí misma en un entorno que ya no la celebra ni la admira, sino que la observa con sospecha o indiferencia. La posibilidad de regresar a la televisión, lanzar una marca propia, o simplemente vivir sin persecución parece lejana, si no improbable. Sin embargo, hay quienes no descartan un futuro posible. En el ecosistema mediático latinoamericano, figuras en desgracia han logrado resurgir después de escándalos igual o más graves. Con el tiempo, la memoria pública se disipa, y una narrativa bien construida puede devolver la empatía perdida. ¿Será ese el caso de Inés? ¿Podrá retomar su vida como figura pública o elegirá desaparecer del foco para siempre? El último refugio: la dignidad personal. Pese a todo, Inés ha evitado, hasta ahora, mostrarse derrotada. Aunque su discurso ha cambiado, no ha perdido la compostura. A diferencia de otras figuras que se sumergen en la negación o la rabia, ella ha optado por un perfil más introspectivo, casi místico. Ha dejado entrever que su prioridad no es limpiar su nombre en los medios, sino proteger a sus hijos y mantenerse íntegra como mujer. Esa decisión, si es auténtica, podría ser la más importante de todas, porque en un mundo donde la fama es frágil y la justicia es lenta, la dignidad personal es muchas veces el único valor que queda en pie. La historia de Inés Gómez Montt es, en muchos sentidos, una parábola contemporánea sobre el poder, la apariencia y la fragilidad de la fama. Pasó de ser un rostro alegre en la televisión a convertirse en una figura envuelta en uno de los escándalos de corrupción más comentados de la última década en México. Lo que alguna vez fue admiración por su estilo de vida, se transformó en sospecha y luego en juicio social. A lo largo de este viaje mediático y judicial, Inés ha atravesado distintas etapas: la negación, el silencio, la espiritualidad, la confesión matizada. Y en cada una de ellas ha intentado preservar lo que aún puede controlar: su rol de madre, su fe y su narrativa. Pero más allá de lo jurídico, de los contratos y de los números, esta historia también plantea preguntas profundas sobre nosotros como sociedad. ¿Qué esperamos de nuestras figuras públicas? ¿Somos capaces de perdonar cuando alguien admite errores? ¿O vivimos en una cultura que exige perfección hasta destruir a quienes caen en desgracia? El caso Gómez Montt refleja las grietas de un sistema en el que los escándalos se juzgan más rápido en redes que en tribunales, y donde la imagen pública puede ser construida y destruida con la misma velocidad con la que se desliza un dedo en una pantalla. Hoy, con un futuro judicial aún incierto,
con su familia parcialmente fracturada, con el mundo del espectáculo dándole la espalda y con millones de personas opinando sobre su vida sin conocerla realmente, Inés enfrenta el mayor desafío de todos: reconstruirse como persona más allá de su personaje. Y tú, lector, después de todo lo que has leído, ¿crees que Inés Gómez Montt logrará reconstruir su vida, o el peso de la opinión pública será demasiado fuerte para perdonarla? Estamos frente a una mujer que fue arrastrada por decisiones ajenas o ante una celebridad que abusó de su posición para ocultar una verdad incómoda. Deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia.